Vamos a buscar, por favor. Ustedes saben que estamos desarrollando el pasaje muy lentamente de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Hoy vamos a ver ese pasaje y de ahí inmediatamente vamos a Efesios capítulo 4, que el pastor Yadín mencionó en la introducción. Entonces, Colosenses capítulo 1. Estamos desarrollando este pasaje desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Vamos a leerlo y inmediatamente vamos a Efesios capítulo 4. Padre, mientras ahora leemos tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y abra nuestra alma a recibir tu palabra y nuestra voluntad que se esté dispuesta a obedecerla. Señor, visita a cada uno en particular de nosotros, los que estamos presentes, los que están en línea, los que eventualmente oirán este mensaje. Pedimos que tu verdad penetre en nuestros corazones y seamos nosotros pues más como Cristo es. Y para su gloria te pedimos estas cosas. Amén. Colosenses 1:15 dice así: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya nosotros hemos cubierto todo ese pasaje en diferentes mensajes, que usted lo puede buscar en YouTube. Nuestra página en YouTube es IBCRD, y puede buscarlo, y ahí están todos los mensajes que se predican aquí en la iglesia. Igual también en Spotify también puede buscarlos. Bien, y hemos cubierto estas verdades de que Cristo es el Dios, de que Cristo es el principal de toda la creación, que todo fue creado por Él y para Él. Él es el eterno, Él es antes de todas las cosas, Él es el que mantiene todas las cosas en su lugar. Pero ahora estamos desarrollando este versículo y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, este pasaje de hasta el 17 es la preeminencia de Cristo sobre la creación, y a partir del 18 es la preeminencia de Cristo sobre la iglesia. Entonces, vamos ahora, estamos viendo a Cristo como preeminente sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Vamos ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Al nosotros mirar Efesios capítulo 4, no vamos a leerlo completo por el tiempo, pero lo que tenemos aquí es una vez más, acuérdense, vemos en Efesios lo mismo que nosotros vemos en la mayoría de las cartas, principalmente de Pablo, que los primeros capítulos o la primera porción de las cartas que se dividieron eventualmente en capítulos, nosotros lo vemos como el desarrollo de la doctrina, de las verdades esenciales. Y después a partir dependiendo de la carta, vemos la aplicación de esas verdades en el día a día. Los diáconos me están haciendo señas. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar la mano, nosotros se la prestamos. Al final, allá, al final del culto, la puede dejar sobre su asiento, que los mismos diáconos la recogerán. Bien, allá arriba necesitan dos Biblias.
¿Ok? 3, 4, 4 Biblias allá arriba. ¿Ok? Bien, seguimos pues. Efesios capítulo 4. Entonces aquí ya Pablo hasta el capítulo 3 desarrolló las verdades en Efesios, principalmente destacar quién es Cristo Jesús y quién somos nosotros en Él y Él en nosotros. Y ahora a partir del capítulo 4, Pablo comienza a desarrollar cómo vemos estas verdades en la práctica, en el día a día. Y habla específicamente, dirige específicamente esta porción a la iglesia local. Podemos aplicarla también a la iglesia universal, pero a la iglesia local es principalmente. Acuérdense que hemos definido la iglesia local como, o la iglesia como el conjunto, el colectivo de personas que habiendo reconocido a Cristo como Señor, como Salvador, reconociendo su propio pecado, al arrepentirse de su pecado, entonces se entregan a Cristo para ser discípulos de Cristo, le aceptan en su vida como Señor, como amo, como dueño de su vida y Salvador de su alma. Esos son parte de la iglesia, cada una de esas personas. No estamos hablando de una religión, de ninguna religión. No estamos hablando de esta iglesia que nosotros le hemos puesto el nombre de Iglesia Bautista Cristiana. Nosotros somos la iglesia, no es estas 4 paredes. Todo eso hemos hablado, ¿verdad? Aquellos que habiéndose arrepentido de sus pecados reconocen a Cristo como único Salvador y le reciben como dueño y Salvador de su alma y le siguen, toman la decisión de seguirle a través de su palabra, ellos son la iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo es manifestada en el mundo a través de las iglesias locales. La iglesia local es un colectivo de creyentes con esas características que se han unido en una localidad para seguir al Señor, para edificarse mutuamente, para animarse mutuamente, para seguir evangelizando, llevando el evangelio que hemos creído a los demás y así ir creciendo. Esta es una iglesia local. Aquí en República Dominicana hay muchas iglesias que son iglesias verdaderas, que creen en Cristo, que creemos que la Biblia es la única fuente de toda autoridad, la única fuente de verdad. Y toda verdad tiene que estar sujeta a la Biblia. Y no nos vamos a meter en el tema, porque yo sé y mi esposa sabe muy bien que yo me desvío de una vez, pero toda verdad tiene que estar sometida a la verdad de la Biblia, incluyendo la ciencia. ¿Ok? Eh, entonces, reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios infalible, esa es nuestra autoridad final y por ella nosotros seguimos al Señor. Bien, aquí encontramos entonces en el capítulo 4 de Efesios que Pablo desarrolla una de las verdades principales que destaca se enfatiza en este capítulo es justamente la unidad de la iglesia, que es imprescindible tener unidad de la iglesia, porque nosotros como iglesia estamos sujetos a nuestra cabeza, que es Cristo. Entonces, Pablo hace mucho énfasis en que cada creyente sea leal al Señor Jesucristo a través de una iglesia local. Y hay mucho que hablar sobre eso, muchísimo que hablar sobre eso, que se me ha hecho hasta bastante difícil poder organizarlo en diferentes mensajes, porque hay mucho que decir. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros le mostramos lealtad a Él, siendo parte de su cuerpo, siendo leales y fieles a Él por medio de una iglesia local como esta. Y nosotros vemos esto en el capítulo 4 de una manera increíble.
Yo pues preso en el Señor, dice Pablo. Pablo estaba preso, estaba en la cárcel por predicar a Cristo mientras escribía esta carta. Es una de las cartas que él escribió desde la prisión. Dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado con que fuisteis llamados, el llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bien, aquí ya comenzamos a ver la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Yo quisiera recordarles el mensaje pasado sobre la lealtad a la iglesia local, que destaca la preeminencia de Cristo. Y nosotros vimos que Cristo es quien da origen a la iglesia. Es verdad que en Hechos capítulo 2 nosotros vemos que el Espíritu Santo vino y vino sobre todos los creyentes que había en ese momento, y ahí inicia la iglesia. Pero quien da origen a la iglesia es el Señor Jesucristo. Recuerden que en Mateo el Señor Jesucristo dice que él tenía que irse. En Juan dice que él tenía que irse para poder enviar a su Espíritu, y en Mateo dice que él iba a edificar, ¿qué cosa? Mi iglesia, dijo él, edificaré mi iglesia. Entonces también el Señor Jesús, y no existía iglesia todavía en ese momento que Cristo lo dijo, también el Señor enseñando en el mismo capítulo sobre cuando hay problemas, conflictos en la iglesia, cómo nosotros debemos tratar esos conflictos. El Señor dice, bueno, si el que está provocando el problema, el que ha pecado, no se arrepiente, entonces tráelo a la iglesia, trae ese caso a la iglesia, dice el Señor Jesús, para que la iglesia decida qué hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, todo esto antes que la iglesia existiera, fue bastante tiempo antes que iniciara la iglesia en Hechos capítulo 2. Entonces es Cristo quien da el origen a la iglesia, y él dice, es necesario que yo me vaya, justamente lo dijo la noche anterior a él ser crucificado, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no puedo enviar a mi espíritu. Entonces él se fue, ascendió, naturalmente fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día. 40 días después él ascendió a la gloria, donde se sentó a la diestra del Padre, y desde allá él gobierna, él intercede por nosotros. Él no se fue sin antes prometer que él volvería, okay, por nosotros, y, y así pues él envió a su espíritu. Bien, entonces también nosotros encontramos en las Escrituras la prioridad de la iglesia local, y Pablo enfatiza mucho eso. Por eso que encontramos las cartas a los romanos, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a las iglesias en Gálatas, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Colosa, etc. Mucho que ver con la iglesia local. El cuerpo de Cristo se manifiesta en este mundo a través de iglesias locales como esta. Y también Pablo, el Señor Jesucristo también en Apocalipsis escribió a 7 iglesias distintas. Eran 7 iglesias locales, y el Señor, él escribió a cada una de acuerdo a sus circunstancias específicas, a la realidad que estaban viviendo específicamente cada una de esas iglesias. Y la iglesia local produce identidad en Cristo. Y nosotros también vimos esa verdad.
Y nuestra iglesia, nuestra identidad con la iglesia se sostiene en nuestra lealtad al Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, viendo esto, entonces comenzamos a ver aquí en Efesios capítulo 4. Una de las enseñanzas, repito, que enfatiza este pasaje es la unidad de la iglesia local en su sometimiento a la dirección del Señor Jesucristo como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bien, en primer lugar vemos lo siguiente. Nosotros como iglesia manifestamos la preeminencia de Cristo sobre la iglesia cuando permanecemos unidos. Versículo 1, este es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Él comienza diciendo, hablando sobre el llamamiento, el llamamiento con que fuisteis llamados. Tenemos la palabra vocación, que es la misma palabra que llamamiento, como fuisteis llamados. También vemos la unidad en la forma como nosotros nos tratamos. El trato honrado, decente, apropiado, el trato noble impulsa la unidad. Ese tipo de trato entre nosotros impulsa la unidad. Y son 4 los factores que Pablo nos presenta para impulsar esta unidad. Ahí vemos en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. No es que nosotros seamos algo humildes, tengamos algo de humildad, no, es con toda, o sea, el énfasis es completo, que nosotros no nos reservemos nada en estas realidades, con toda humildad. Eso significa no desprecio a los demás, no despreciemos a los demás. El entender que yo no debo creerme más importante que los demás. De hecho, las Escrituras nos enseña que debemos estimar a los demás como mejores que nosotros, más importantes que nosotros. No es que lo sean, no es que haya personas más importantes que otros, es que en nuestro trato el uno con el otro, debemos estimar al otro como más importante que yo, al otro en primer lugar que a mí, en vez de nuestra tendencia natural por nuestra carne es yo y yo. ¿Ok? Entonces la Escritura está diciendo, no se trata de ti, se trata de la gloria de Cristo sirviendo tú a los demás, poniéndolos a ellos en primer lugar, con toda humildad. Yo me gozo en el crecimiento de los demás. No busco ser el centro de atención, domino mis fortalezas para que no se destaquen, sino solo son mis fortalezas para servir en beneficio de los demás y así Cristo sea glorificado. Es porque podemos tener fortalezas. Hay muchos hermanos aquí que personas que tenemos menos fortalezas que otros que tienen más fortaleza que otros, y el punto es que no destaquemos nosotros nuestras fortalezas, sino que las utilicemos bajo la dirección del Espíritu Santo en favor de los demás, con toda humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre, a mí siempre prefiero pensar en uno de los animales preferidos míos, que es el caballo. Un caballo no domado, un caballo salvaje, un caballo que nunca ha sido domado, es una maravilla, pero el caballo domado también lo es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el caballo domado, domesticado, toda su fuerza, toda su belleza ahora está bajo el control y la dirección de su amo. Pero cuando el caballo es dominado o es domado, no pierde belleza y tampoco pierde fuerza. ¿Sí? Solamente que la domina. Ahora ha aprendido ese caballo a dominar su fuerza para servir a aquel que es su amo. Y así debemos nosotros también hacer.
recibo el trato brusco de otros sobre mí con tranquilidad, mansedumbre. ¿Ok? El manso tiene poder para represalias, pero elige no hacerlo. Como discípulos de Cristo, nosotros imitamos al Señor Jesucristo y le dejamos los resultados a Él. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo trataron mal, lo acusaron y dice, como oveja, tranquilita hacia el matadero. No abrió su boca. Él dejó que los otros se aprovecharan de él porque eso era parte de su plan. Y el Señor Jesucristo dice, aprended de mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, estos dos factores, otro es la paciencia. Soportándoos, dice el pasaje ahí, soportándoos con paciencia. Estamos en el versículo 2 todavía. Soportándoos con paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar por largo tiempo. Hay algunos de nosotros que no somos tan fáciles de soportar, ¿verdad? Pero si fuéramos fáciles de soportar, no sería necesario la paciencia. Justamente la Escritura nos llama a ser pacientes porque hay personas que en un momento están, miran perfectamente bien, en otro momento nos rebelamos y manifestamos carnalidad y formas de ser difíciles, aún dentro de los matrimonios. ¿Oíste, Yari, Melvin? Están recién casaditos ellos. Aún dentro del matrimonio, aún en nuestras relaciones de hermano con hermano, de papá con hijo, hijo con mamá, en cualquier relación, paciencia. La paciencia es necesaria para las ocasiones donde nosotros recibimos un trato difícil. La paciencia no es necesaria para aquellos que son fáciles. Recuerda siempre la paciencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Es el Señor paciente contigo? Ay, si el Señor dejara de ser paciente con nosotros. ¿Qué sería de nosotros, madre mía? ¿Mm? Pero también el otro factor, el cuarto factor, es la determinación. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad. Solícitos, determinación. El pastor La Cueva nos recuerda que el apóstol no exhorta aquí producir la unidad, sino preservarla. Nos llama a preservar, a guardar la unidad. La unidad es puesta por el Espíritu de Dios. Nosotros se nos encarga guardarla en nuestra relación el uno con el otro, porque esto es lo que glorifica a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, la de mantener, preservar, guardar, conservar esa unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Y eso es posible porque nosotros tenemos al mismo Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Ahora, la unidad, hermanos, vemos en este pasaje que la unidad del Espíritu manifiesta la naturaleza de la iglesia. En los próximos versículos, la unidad del Espíritu manifiesta la naturaleza de la iglesia. Versículo 4 en adelante. Y vemos ahí, pues, que nosotros somos un cuerpo. Si tú encuentras un brazo por ahí, ¿es eso el cuerpo? El brazo no es el cuerpo. La pierna no es el cuerpo. ¿Ok? El dedo no es el cuerpo. El cuerpo es cuerpo cuando todo está unido, ¿ok? Y trabajando correctamente. A veces no trabaja tan correctamente, ¿verdad? Ya principalmente en los años que hay que la espalda, hay que después de los 40
Tú encuentras un dolor nuevo cada semana. Después de los 50 encuentras un dolor nuevo cada día. Después de los 60 es cada hora. Un dolor nuevo, pero como quiera el cuerpo, aunque ya no es perfecto, nuestro cuerpo trabaja en unidad. Ahora, el cuerpo del Señor, la iglesia, Él es que produce esta unidad y nosotros tenemos que preservarla. Somos un cuerpo. Un cuerpo útil tiene una cabeza útil. Y eso es lo que nosotros tenemos, una gloriosa cabeza que es Cristo. Un cuerpo sobrenatural tiene una cabeza sobrenatural. Pastor, ¿de qué usted habla? Sí, nosotros somos, la iglesia es una entidad sobrenatural. ¿Usted sabe por qué? Con el mismo inicio de nosotros. El mismo Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente hablando, por causa de nuestro pecado, nosotros estábamos muertos. Ahora, el muerto puede hacer algo bueno, ni malo tampoco, exactamente. El muerto no hace nada. Pero dice el Señor que Él nos dio vida, Efesios capítulo 2, versículo 1, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mientras nosotros estábamos pecando contra el Dios Santo, que es el Dios verdadero, es el único, Él es el juez, Él es que al final nos va a juzgar de acuerdo a lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Él, el juez, dice, nosotros somos culpables, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. ¿Qué significa eso? Eso es sobrenatural. ¿Hay alguien que puede darle vida a un muerto? Sí, Cristo, nada más. Él es el único. Ustedes han encontrado, han visto en televisión probablemente muchos fantoches que han, dicen, no, yo una vez vi en una caja ahí que estaba en una iglesia y supuestamente el hombre que estaba ahí, que se llama pastor, que resucitó a uno que no crean nada de eso. Eso no es verdad, eso es mentira. Nadie puede. No, el Señor no hace milagros hoy. Muchísimos milagros. Pero ese tipo de milagros no. Es un fanfarrón. Pastor, usted está siendo muy duro. Sí. Sí, lo estoy haciendo a propósito para que nosotros entendamos que hay aquellos que en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, hacen cosas que son terribles. Y ellos son los que traen mala reputación al nombre de Cristo, mala reputación a los evangélicos. Ya hoy en día no sé si yo presentarme como evangélico o no, porque lo soy. Por causa justamente de individuos como estos. Sí, el Señor es la cabeza de un cuerpo sobrenatural que somos nosotros. La iglesia de Cristo, mira cuánta gente ha tratado de destruir a la iglesia. ¿Cuántos gobiernos a través de los siglos han tratado de destruir a la iglesia? ¿Han podido hacerlo? No, y jamás podrán hacerlo. Ayer leía, buscando yo información, leía que el mismo John Lennon en una ocasión se atrevió a decir que el cristianismo un día iba a desaparecer y que él iba a ser testigo de ello. Bueno, ¿quién desapareció primero? La iglesia es un ente, es un organismo sobrenatural. Tenemos una cabeza que es sobrenatural, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida, tu vida, mi vida deberían ser evidencia de que se puede vivir en este mundo que todo está organizado para que pequemos y pequemos y pequemos, pero
en Cristo nosotros tenemos la posibilidad de vivir en este mundo de una manera sobrenatural. Decir no al pecado, darle la espalda al pecado, decirle sí a la santidad en Cristo. Es posible. Pastor, pero hay demasiadas tentaciones, sí las hay. Pero el Señor dice en 1 Corintios 10:13 que a nosotros no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, que no sea igual a cualquier otra persona, sino que juntamente con la tentación, porque Cristo es fiel, porque Dios es fiel, el Señor nos va a dar la salida para que podamos resistir, para que podamos soportar. Por lo tanto, cada vez que yo he pecado porque he querido. Porque el Señor dice que juntamente con esa tentación el Señor nos presenta la salida. Y si yo elijo pecar es porque quise pecar en vez de tomar la salida que el Señor me ofrece. Entonces, sí es posible vivir en este mundo de una manera sobrenatural. El Espíritu del Señor es quien crea la unidad. Por el Espíritu nosotros fuimos regenerados. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Si quieren anotarlo, no, yo lo tengo aquí, pero no los voy a leer. Sino que dice claramente que Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 4 y 5. Por el Espíritu fuimos regenerados, por el Espíritu fuimos nosotros insertados en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación. En ese momento que nosotros creímos, que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos entregamos a Cristo, le recibimos a Él como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu de Dios entonces nos lava, nos regenera y nos inserta en el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizada significa sumergir, ¿ok? Significa colocar dentro de un líquido. Se utilizaba esa palabra, incluso era para teñir las telas en aquel tiempo. Era sumergir en un líquido. El Señor nos insertó dentro de la iglesia. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo es quien desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, ustedes lo conocen. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Son 9 características de el fruto del Espíritu, de la evidencia de que el Espíritu de Cristo vive en ti. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Cristo vive en ti? Cuando tú en tu vida manifiestas estas realidades. Cristo, el Espíritu de Cristo da a conocer amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, hermano, nosotros somos unidos en una misma verdad. Fíjense ahí el pasaje. ¿Okay? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado, versículo 4. En una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre sobre todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, etc. Somos unidos en una misma verdad. Ahora aquí vamos al versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, siguiendo la verdad en amor. Eso es parte de la unidad. Somos unidos en una misma verdad. ¿Ok? Esto comienza allá arriba en el versículo 5, donde habla de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una misma gracia, versículo 7. Un Señor, Él es el único, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como Él, el único Salvador. No hay más Salvador. Si quieres ser perdonado de tus pecados, no hay iglesia, no hay religión, no hay hombre, no hay mujer que pueda hacer eso por ti exclusivamente, solamente. Cristo Jesús es el Salvador. No hay otro. A Él predicamos, para Él vivimos. A Él es por Él que nosotros motivamos a la iglesia a vivir para Él. Un Señor, una fe, no hay otro evangelio. Pablo le dice a los Gálatas que cuidado con otro evangelio, porque si tú hay otro evangelio, si tú crees en otro evangelio, dice, si aún nosotros o aún un ángel del cielo se atreva a presentar otro evangelio diferente al que él anunció, dice, sea anatema. Eso significa maldito por siempre. Que la maldición eterna sea sobre esa persona. Amados hermanos, es muy peligroso. Por lo tanto, hay que estar seguros de que nosotros estamos creyendo en el único evangelio. Esto es, Cristo es el único Salvador. No hay otro. Y Él salva por gracia. Eso significa, es gratis. Él regala la salvación. Él regala la salvación. ¿A quién? Regala a aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Aquel que le reconoce a Él como único y todo suficiente Salvador. Aquel que decide decir no a su vida como cantábamos, me niego a mí y sigo a Cristo. Decido ser discípulos de Cristo. Una fe, un bautismo. Somos bautizados, ya vimos, por el Espíritu Santo en su iglesia. Un Dios y Padre. Gloria al Señor, no hay otro como Él. Un Dios y Padre. Dice Isaías, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, no hay otro. Y como este versículo hay muchísimos que no tenemos tiempo para leerlos. Es el único, no hay otro, un Dios y Padre, una misma gracia. En el versículo 7 que encontramos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí mismo en Efesios capítulo 2 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No tenemos competición aquí, estamos compitiendo para ver quién es el más santo, el que hace más obras. No. Es por gracia, para gloria de Cristo. Entonces encontramos también en ese mismo pasaje que los líderes espirituales que Dios ha dado a la iglesia enseñan a la iglesia para su crecimiento como cuerpo unido en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense versículo 11 en adelante. Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos, estamos de nuevo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Bueno, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia,
aquellos que hemos sido redimidos y santificados por Él y estamos vivos todavía, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los líderes espirituales enseñan a la iglesia para su crecimiento como un cuerpo unido en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad, hermanos, permanece cuando seguimos la verdad de Cristo en amor. Versículo 15 ahora. Y siguiendo la verdad en amor. Esa palabra siguiendo la verdad, esa frase, podemos también leerla como hablando la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una buena iglesia local mantiene firme la verdad doctrinal que cada uno de nosotros debe seguir. Eso es súper importante. Es vital que desde este púlpito y cada uno de los que enseñan en esta iglesia enseñe la verdad. Nosotros tenemos a las Escrituras como palabra de Dios, desde la primera letra hasta la última letra. La Biblia fue inspirada por Dios, absolutamente sin error, claro, en sus manuscritos originales. Lo que nosotros tenemos hoy en día son copias y traducciones y por lo tanto hay naturalmente en todas traducciones hay partes de la traducción que no son tan fieles al original porque no todos los idiomas se puede lograr eso. Por lo tanto, sí necesitamos dedicarnos a estudiar las escrituras para asegurarnos que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la verdad. Ahora, ¿podemos nosotros confiar en las traducciones que nosotros usamos normalmente? Aquí usamos mayormente la Reina Valera de 1960. Sí, podemos confiar en él. ¿Es perfecta? No, es una traducción, pero sí representa la palabra perfecta de Dios. Muchos están utilizando la Nueva Biblia de las Américas, también es muy buena. ¿Es perfecta? No, pero representa la perfecta palabra de Dios. ¿Y qué significa eso, pastor? Significa que hay pasajes que nosotros necesitamos consultar a los manuscritos originales, a los idiomas originales, para realmente poder entender algunas palabras y algunos pasajes. Pero en sentido general, la Biblia que tienes en tus manos sí es totalmente confiable. ¿Se puede entender eso? ¿O están más confundidos ahora? ¿Okay? Entonces, una buena iglesia local mantiene firme la verdad doctrinal que debemos seguir. Y en esto es muy importante, hermanos, porque sí es verdad que hay muchas enseñanzas, posiciones doctrinales diferentes. Y si tú, amado hermano de esta iglesia, has escuchado posiciones doctrinales que no están en consonancia con la nuestra, con lo que nosotros enseñamos aquí, no des por sentado, por favor, no des por sentado que nosotros estamos equivocados. Acércate a nosotros, Pastor Yadín, a mí, o nosotros podemos dirigirte también a algunos hermanos confiables aquí en la congregación, para que hablemos, para sentarnos y analizar juntos esas cosas que tú estás oyendo o leyendo. Vamos a sentarnos, esa es parte de la lealtad a la iglesia local, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Claro, si tú vienes diciendo que Cristo no es Dios, eso es blasfemia, eso es falsa doctrina, herejía. Si viene diciendo que Cristo no nació de una virgen, eso es herejía. Si vienes diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, eso es herejía. Pero hay otros temas que son que sí podemos conversar sobre ellos de manera clara. Bueno, aún de esos que yo acabo de mencionar, porque la Escritura es muy clara, principalmente en esos casos.
Entonces, acércate, vamos a hablarlo. Por eso es necesario, estimados hermanos, que asistas a los cultos donde nosotros enseñamos la palabra de Dios. Tenemos estudios bíblicos aquí a las 9 de la mañana también en la iglesia, donde se enseña la palabra de Dios. Hay otros estudios bíblicos a través de la semana. Es importante también que tú asistas a ellos. La mayoría son virtuales y por lo que ayuda también a la asistencia. La verdad, hermanos, debe ser seguida en amor. Cuando crezcas en conocimiento, debes también crecer en humildad, amor y en la vida práctica. Hay mucho énfasis hoy en día, principalmente entre jóvenes, de que querer saber, conocer y conocer más y aprender más y estudiar más. Pero entonces se les sube todo eso a la cabeza y la humildad huye de ellos. Y no los vemos viviendo esas verdades en el día a día muchas veces, sino que hay arrogancia, y hay soberbia, hay poca humildad y eso no es del Señor. Sí tienes conocimiento, pero hay mucho énfasis entre ciertos grupos de conocer tanto, de estudiar tanto, pero no vemos que están ganando almas para Cristo. Se conocen todos los aspectos doctrinales y teológicos y te lo pueden citar de arriba para abajo, de adelante para atrás, pero no se han ganado un alma para Cristo. Y entonces, ¿para qué el conocimiento? Tenemos el ejemplo del pastor Samuel Pérez Millo que hemos tenido aquí y este año vuelve. Un teólogo fenomenal, increíble. Usted puede comprar todos los comentarios que él tiene desde Mateo hasta Apocalipsis. Enseñanzas fenomenales. Está escribiendo ahora teología sistemática. Ya tenemos algunas de ellas. Bibliografía y cristología. Pero él no solamente enseña con tremenda profundidad, pero él vive esas verdades. He tenido el privilegio de conocerlo y conocerlo bien. Hemos pasado mucho tiempo juntos, conversando. Días. Y la verdad es que es una gran bendición ver hombres como él, con un don que el Señor le ha dado que es increíble, pero también humildes y también viviendo esas verdades. Como nosotros encontramos en el comentario de Lang, la verdad en Cristo es la paradoja más grande de la vida, porque nos enseña que la cruz es un trono, que la muerte es vida, que la debilidad es fortaleza, que la derrota es victoria y que ganancia es pérdida. Eso es la paradoja de la verdad en Cristo Jesús. Y ahora también él agrega que vivir la verdad es más que conocer la verdad. Percibir verdad es un asunto de una voluntad santificada. Interesante. Es más que la memoria con una voluntad almacenada o un intelecto aislado. Son palabras interesantes que él usa. Estar lleno con el conocimiento de la verdad es conocer tanto lo que está cerca como lo más remoto. La razón es tanto un telescopio para mirar las distantes cosas eternas como un microscopio para inspeccionar y entender las cosas más a mano, más en casa y en el corazón y en la vida y en el negocio. Pero el ajustar los lentes no le pertenece a la razón, sino que pertenece a la voluntad. No es una acción intelectual, sino moral. Entonces tenemos la verdad que llega a nuestro corazón, entonces tiene que bajar a nuestro corazón para que salga la vida diaria
y eso es verdad moral. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta aquí. Yo llegué hasta la mitad del mensaje. Le dije ahorita que tenía mucha información, pero en la próxima oportunidad vamos a ver las diferentes metáforas que la Escritura o el mismo Señor Jesucristo utilizó para referirse a la iglesia, a su cuerpo. Y cuerpo es una de ellas. En la próxima oportunidad veremos esas metáforas y cómo son aplicables de manera tan increíble a la iglesia, y vamos a ver y vamos a ser edificados por ello. Por lo tanto, hermanos, repasando, eh, la lealtad a la iglesia destaca la preeminencia de Cristo, que nosotros realmente estamos sometidos al Señor Jesucristo cuando nosotros nos entregamos a Él a través, en y a través de una iglesia local, un cuerpo local. La iglesia de Cristo en sentido universal es manifestada en este mundo a través de las iglesias locales. Por eso el pastor Yadín en la introducción, él oró por otras iglesias que a través de República Dominicana están hoy también predicando la verdad, adorando al mismo Señor en diferentes localidades. Y damos gracias al Señor. Nosotros tenemos comunión con muchísimas de esas iglesias y muchísimos de esos pastores. Y damos gracias al Señor por ello. Entonces manifestamos la preeminencia de Cristo cuando la iglesia permanece unidos, como nosotros como iglesia permanecemos unidos, porque es un llamado de parte del Señor. Y, y también encontramos todas estas verdades de que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, es la verdad, seguir y hablar la verdad en amor, mientras todo el cuerpo está unido, ¿ok? Unido, nosotros unidos unos con otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, ¿ok? Definitivamente determinados a vivir estas verdades. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo, deseamos motivarte a que lo hagas. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo Él puede darte la salvación, perdonar tus pecados, darte vida eterna. Solamente Él puede librarte de la culpa del pecado y también de una conciencia llena de culpa por tu pecado. Él es el único que te puede librar, porque su perdón es gratis. Ya Él pagó por todo. Tú no tienes que pagar por tu pecado. Ya Él pagó por tu pecado. Él fue a la cruz llevando todos nuestros pecados. Y tú puedes hoy entregarte a Él, sencillamente arrepintiéndote y pidiéndole a Él que sea tu Señor y tu Salvador. Y decides desde este momento ser su discípulo. Vamos a orar. Padre, gracias por estas verdades, gracias por mostrarnos la preciosidad de la iglesia local, todo lo que tú enseñas sobre ella y de manera muy especial hoy sobre la unidad que debemos mantener nosotros como creyentes en la iglesia local. Señor, ser leales a la iglesia es ser leales a ti, es estar conscientes de que tú eres nuestro Señor, de que tú eres la cabeza, que tú eres quien dirige, que tú eres el único y el verdadero, tú eres nuestro Señor Jesucristo. También, Padre, puede que hayas traído a nosotros algún alma que todavía no se ha convertido a Cristo y que eh, tú hoy quieras salvarla, hoy quieras motivarla a que se entregue a Cristo. Pedimos que tú hagas esta obra, que es una obra que no podemos hacer, solamente te pertenece a ti. Y si tú estás aquí, estimado amigo, amiga, visitándonos, y quieres entregarte al Señor Jesucristo hoy,
Ahí en tu asiento tú lo puedes hacer. Tú puedes decir, sí, Señor, perdona por mis pecados. Reconozco, Señor Jesús, que tú eres el único, el verdadero, el Salvador. Tú eres Señor y Salvador. Reconozco, Señor, que necesito tu perdón. Por favor, perdóname, límpiame de mi maldad. A partir de ahora, Señor, yo quiero seguirte a ti, quiero ser tu discípulo. A partir de ahora quiero convertirme a ti. Yo te estoy dando solamente algunas palabras porque es tu relación con el Señor. No hay una oración mágica, es por la fe, es tu arrepentimiento delante de Él. Reconocer que Cristo es Señor de tu vida, Salvador de tu alma y que a partir de ahora tú vas a seguirle. Esa es la conversión. ¿Deseas tú entregarte al Señor en este momento? No te vamos a avergonzar, pero yo quisiera orar por ti si tú deseas hacerlo. Si deseas hacerlo, déjame ver, levanta tu mano ahí en tu asiento, puedes levantarla y bajarla y yo voy a orar por ti. ¿Hay alguien? Nadie está mirando, todos están orando, los ojos cerrados. ¿Hay alguien? ¿Sí? No he visto ninguna mano. Si hay alguna mano, sí. Ahora sí veo una mano. Si Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Amén, amén. ¿Hay alguien más? Dice, sí, es verdad, Pastor Pedro. Amén. Veo tu mano. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Señor Jesús, a partir de ahora quiero ser tu discípulo. Necesito tu perdón. Necesito seguirte. Deseo seguirte. ¿Alguien más? Esta es tu decisión. Todos, por favor, con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Solamente las personas que levantaron la mano, por favor, mírenme a mí, que yo quiero hablar con ustedes. Mírenme. Les dije que no les iba a avergonzar. ¿Ok? Es una decisión que tú estás tomando hoy. No es para esta iglesia, es para Cristo y es por tu alma, es por tu vida. Y te felicito que quieras hacerlo. En tu corazón, pues entrégate al Señor de veras. Es sencillo. Ya Él hizo todo lo que, lo que nosotros teníamos que hacer y no podemos hacer, Él lo hizo. Y por lo tanto solamente tenemos que recibir perdón. Tenemos que recibir su perdón. Tenemos que recibir su salvación. Nada más, porque todo lo demás es gratis. Todo eso es gratis más bien. Bien. Entonces, Padre, te presento estas dos personas que levantaron la mano y quizás hay alguna otra que no levantó la mano, pero en su corazón sí se entregó a ti. Quiero rogarte, Señor, tu gracia sobre ellos, tu poder se manifieste sobre ellos y que la sinceridad de su corazón se manifieste en vidas transformadas para gloria tuya. Visítale, Señor, con la realidad de su propio corazón, de su propia vida. Visítales. Visítales para darles salvación y para transformar sus vidas. Dales deseo, Señor, de estudiar tu palabra y alimentarse de tu palabra. Y esto pedimos para que sea tu nombre honrado y glorificado en ellos y en todos nosotros. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.